Bien, decíamos que una representación de objetos, un conjunto era una reunión de objetos, y vamos a dejar a representar acá el rectángulo para el espacio muestral y círculos para eventos. Entonces acá tenemos un espacio muestral donde está la letra S, la que reservamos para el espacio muestral, y acá hipotéticamente en el círculo las personas del género femenino, ¿verdad? Podríamos tener también acá, Disculpa, Lee, que se me había ido el internet. Que no le escuché cuando le pregunté de dónde apretar para ver toda la presentación completa. no, las presentaciones están en la plataforma, les comentaba. Ah, ok. No las pueden descargar ahí. Sí. Bien, teníamos acá un conjunto de personas que estudian Derecho, recordando siempre que el espacio muestral viene a ser como el universo donde están todos. Todo evento debería de estar dentro de ese espacio muestral. Y hablábamos de dos operaciones, la intersección o producto. En la intersección es otro evento donde lo representábamos con este símbolo, dando a entender el conjunto que tenían elementos comunes. Habíamos considerado los dos previos, conjunto de personas de género femenino, conjunto de personas que estudiaron Derecho, y acá hablábamos de la intersección, la parte común a ambos, ¿verdad? La parte común a ambos. Y había una palabra clave que nos permitía distinguir una intersección, que era la letra I. Bueno, la letra o palabra I, como teníamos acá. Entonces, en la intersección tenemos el conjunto de personas del género femenino y conjunto de personas que estudiaron Derecho. El I da a entender la común a ambos. Y mencionábamos estas operaciones que decíamos que coincidían justo con la que nos enseñaban allá en los espacios vectoriales. Y hablamos de una segunda operación que íbamos a conocer como suma o unión. Y hablábamos acá de que al menos uno de los dos eventos se encontraba ahí y lo representábamos con esta letra, con este símbolo, con la letra U. Dando a entender acá, considerando los dos previos, ejemplos previos que hemos visto, el conjunto de personas, los de género femenino, serían estas que están acá, lo que está en F, las que estudiaron Derecho, también fue uno ahí, las que estudiaron Derecho, los que estarían aquí, ¿no? Conjunto de personas de género femenino que y también estudiaron Derecho, esto de acá, es algo común. Y a la larga, la unión lo que viene a hacer es todo esto de aquí, ¿verdad? Se dice que al menos uno de los eventos, retrocedo acá, en la parte que tenemos aquí, solo ocurre F, en la parte que tenemos acá ocurre D, únicamente D, y acá ocurren los dos. Y en caso de la unión se dice que ocurren al menos uno de los eventos, ¿verdad? Ocurre al menos uno de los eventos, ¿verdad? Todo esto de acá. Y considerábamos estas propiedades que, como decíamos, recordamos hace poco, coinciden con aquellas que nos enseñaban en en los espacios vectoriales, ¿no? Que fue hasta donde nos quedamos, ¿no? Vamos a hablar de otras operaciones o propiedades que ya involucran las operaciones mencionadas previamente. Vamos a conocer los eventos incompatibles o mutuamente excluyentes. Según el texto que se utilice, los más antiguos, me refiero a ediciones más antiguas, hacen referencia de la expresión mutuamente excluyentes, ¿no? Y en los textos más actuales suele aparecer el término incompatibles. Son conjuntos o eventos que no tienen nada en común. Simbólicamente se suele representar de esta manera. Recordemos que este símbolo, la intersección, da a entender lo común a ambos. Entonces, en este caso, los eventos A y B no tienen nada en común. En notación de conjuntos se suele representar de esta forma. La intersección es vacía, mutuamente excluyentes o bien incompatibles según el texto que se consulte. Lo contrario a ellos habla de eventos compatibles, ¿no? Que son eventos que tienen algún elemento en común, ¿no? Tienen algún elemento en común. Y simbólicamente se suele representar mucho de esta manera, ¿no?
Y finalmente vamos a hablar de un sistema de eventos, se suele decir sistema completo, donde lo que tenemos son muchos eventos mutuamente excluyentes. Son eventos mutuamente excluyentes. Es decir, si tomamos dos de ellos, su intersección es vacía. Independientemente de qué par tomemos, de todos estos, su intersección es vacía. Y cumple que la unión resulta ser igual a S, el espacio muestral. Esto un grafiquito me lo encontré en internet, ilustra un sistema completo con 4 eventos. Podemos tomar el evento 1 con el evento 2, acá los usan la simbología de subíndices y no tienen nada, elementos en común. El 1 con el 3, su intersección también es vacía, e igual sucede con el 4. Pero si los unimos todos, nos da el espacio muestral. Este lo conocemos como un sistema completo y es algo que se suele utilizar para, con una de esas fórmulas íconos de la matemática, en el caso particular de la estadística. Recordemos, son incompatibles o mutuamente excluyentes, eso depende del texto que se utilice. Cumplen esta condición si su intersección, símbolo este, conocemos que símbolo de intersección es vacía. Vamos a hablar de operación de dos eventos. Se habla acá de dos eventos vamos a llamar complementarios. Cuando sucede al momento de realizar el experimento, si uno de ellos no sucede, debe de ocurrir el otro. Es un poquito parecido cuando hablábamos allá de ángulos complementarios en 111. Pues igual sucede acá. Igual sucede acá. Se suele representar el complemento de A de esta manera. Es la representación más común que se suele utilizar para los eventos complementarios. Para eso que vamos a conocer como eventos complementarios. Y como antes mencionábamos, una idea clave que nos podía permitir, si el evento tenía una intersección que era el I, una unión que era el O, en este caso para complementarios es la negación de dicho evento. Si este es el evento A dentro de un espacio muestral, en verde tenemos el evento A. Lo contrario es lo que está afuera. Ese sería el complemento de A. Acá tenemos A. Todo lo que tenemos afuera es su complemento. Este es el tipo de representación más común, el A, y utilizar la letra C como superíndice para indicar ese evento. Ejemplos de eventos complementarios. Si se tiene que es mujer, género femenino, pues el complemento sería no es mujer. Si la persona estudió derecho, el complemento es no estudió derecho. El no, la negación de dicho evento es lo que nos va a determinar si es o no complementarios. Creo que las propiedades son bastante visibles en el sentido de el complemento de un complemento es el mismo complemento, se conoce como invulsión, volver al original. Y acá hay unas operaciones o propiedades que se distinguen de la siguiente manera. El complemento del espacio muestral es vacío. El complemento de vacío es el espacio muestral. Y las dos últimas, muchas veces en algunos textos suele aparecer como las condiciones para hablar de eventos complementarios. Del gráfico creo que será bastante visible el hecho que si unimos dos conjuntos o dos eventos, un evento y su complementario, nos da el espacio muestral. Y la intersección entre ambos debe de ser vacío. La intersección entre ambos debe de ser vacío. No sé si estamos de acuerdo. ¿Sí? Select. Perfecto. Como mencionaba, muchas veces la condición estas dos últimas, suelen aparecer como definición de eventos complementarios. ¿Verdad? Y hay dos propiedades que se suelen utilizar bastante para hallar probabilidades, que es el tópico que nos va a interesar.
que el complemento de una unión, es la intersección de los complementos. Y el complemento de una intersección es la unión de los complementos. La fórmula en sí es fácil de recordar en el siguiente sentido. Las dos operaciones fundamentales son unión e intersección. Si acá adentro tenemos una unión, es decir, hablamos de una unión, su complemento, acá afuera tenemos la intersección. Y de manera similar, en la segunda de esas leyes, si acá tenemos intersección, acá afuera tenemos unión. Este par de leyes se conoce como leyes de Morgan. Habla de dos eventos cualesquiera, no necesariamente con alguna condición entre sí, sino que lo que involucra es la unión, la intersección y los complementos. Y finalmente vamos a considerar la diferencia de eventos. La diferencia de eventos o la resta, como consideramos normalmente en el caso de las operaciones básicas de la aritmética, la diferencia o la resta. Es otro evento en el cual ocurre el primero, pero no el segundo. Simbólicamente, pues, esta es la resta, esta de acá es la resta, la diferencia, y se suele representar, decíamos, ocurre el primero, ocurre A, pero no ocurre B. El no nos implica una condición, porque mirábamos previamente de eventos complementarios, Gráficamente, pues lo que tenemos es algo así. Ocurre A, pero no ocurre B. Ocurre A, pero no ocurre B. No sé si estamos de acuerdo, al menos en la parte gráfica. Acá hablamos de que ocurre A, pero no ocurre B. ¿Verdad? La diferencia de eventos. Debemos de tener presente gráficamente que no representan las operaciones. Teníamos, voy a retroceder un poquito rápido. La intersección, esto de acá. Esto de acá. Lo común a ambos. Lo común a ambos. Está en F y está en D. Lo que tomamos como a modo de ejemplo. Hablábamos de la unión, que decíamos, ocurre al menos uno de ellos, al menos uno de ellos. Y acá, ahorita que ya mencionamos la diferencia, básicamente es, ocurre solo F, solo uno, que sería lo que está aquí, lo que está en color más oscuro. Ocurre solo F. Ocurre solo D, la parte que tenemos aquí. O los dos, porque dice que ocurre al menos uno de ellos. Acá ocurre solo F, acá ocurre solo D, y aquí ocurren los dos. Y había una palabra clave que era el O. Gráficamente la unión, gráficamente, se transformaba en todo esto de aquí. Hablamos posteriormente de eventos complementarios, donde básicamente si teníamos acá el evento A, acá teníamos el complemento, y en ese complemento dábamos a entender que teníamos la negación de eso. ¿Sí? No sé si estamos de acuerdo. La negación. Acá tenemos el evento A, acá tenemos su complemento, o en su defecto. Si voy a colocar dos letras acá, si este es el evento B, se me haga un poco mayor el tamaño de la letra. Si este es el evento B, si acá tenemos el evento B, lo que está engrosado, lo de acá adentro sería su complemento. Bueno, lo voy a escribir BC así, porque no, de esta manera no sé cómo colocarle todavía el subíndice. Entonces, si este es el evento B, esto de acá adentro es el complemento,
de B. Entonces debemos de tener una idea gráfica de qué nos representan las operaciones de los eventos, sobre todo en algo que vamos a ver posteriormente. Y decíamos que acá nos representaba negación, ¿verdad? Y en la diferencia, pues ocurre el primero, pero no el segundo, ¿verdad? Que muchas veces lo representamos como una diferencia, pero más simbólicamente suele aparecer en algunos textos de esta manera. Ocurre A, pero el pero es como el y, ocurre A y no ocurre B. ¿Verdad? Ocurre A y no ocurre B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Cheque. Y hay un último que se conoce como diferencia simétrica. Diferencia simétrica, que se suele representar con esta letra. Es como un símbolo parecido a lo del triángulo. Es una letra Y. Delta. Es una letra Y. Parecido a lo del triángulo, donde ocurre uno, pero no ocurre, o sea, solo ocurre uno de ellos. A diferencia de la unión, aquí solo ocurre uno de ellos, ¿verdad? Gráficamente, en el primero ocurre A, pero no ocurre B, donde tengo la manito ahorita, y acá ocurre B, pero no ocurre A. Ahí hablamos de la diferencia simétrica. Ocurre solo uno de ellos, ¿verdad? Que también es otro tipo de representación que vamos a tener, o deberíamos de tener presente al momento de hallar gráficamente esa operación. No sé si habrá alguna pregunta hasta el momento. Ninguna. Cada vez que tengamos el B sub C, es como tener la negación Del evento. del evento. Sí, solo que no es sub, sino que es super, porque se supone que el índice está en la parte de arriba. Ah, El sí, sí, sub sí. es abajo. Sí, el sub es abajo. Sí, 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 no, Bueno, no sé si estamos de acuerdo con eso. Estas gráficas yo les aconsejo que en sus fórmulas deberían de ponerlas aparte, ¿verdad? Porque cuando vayamos a trabajar, vamos a pasar a forma simbólica un problema que está en oración, en forma simbólica, y según la forma simbólica nos debe representar alguna de las operaciones que hemos mencionado hasta el momento, ¿verdad? Bien, vamos a hablar de algo adicional que vamos a necesitar para probabilidad, que se conoce como técnicas de conteo. Las técnicas de conteo, básicamente, como su nombre lo indica, es contar elementos, ¿no? Como su nombre lo indica, es contar elementos. Y una de las primeras técnicas que se tiene de conteos es el que se conoce como diagrama de árbol. Como diagrama de árbol. Y como mencionábamos previamente, como mencionábamos previamente, lo que vamos a tratar de contar son todos los posibles resultados de un experimento, todos los posibles resultados de un experimento. Para este procedimiento, el experimento consta de una serie de pasos, es decir, se hace primero algo, se hace posteriormente algo y así sucesivamente. Vamos a ilustrarlo con dos pasos, con un experimento que se realiza en dos pasos. Estamos en esta parte de acá a comenzar para ese primer paso. Puede tener dos posibles resultados. Al momento de realizar el experimento, podría darnos este de acá o bien este de acá. Hay un segundo paso. Si en el primer paso o secuencia del experimento caímos en este lugar, pues para llegar a este lado de acá tendríamos dos opciones posibles y así sucesivamente. Se le suele conocer como diagrama de árbol, ¿verdad? Y a cada una de estas opciones se les conoce como rama. La idea es ir colocando acá los posibles resultados en cada uno de esos pasos, ¿verdad? Se le puede conocer como tronco en el cual partimos y a cada uno de estos como rama, dando a entender pues una rama de un árbol, partiendo del tronco, ramificando los resultados posibles de ese experimento.
como lo que nos va a interesar es el contar ese resultado, vamos a hablar de manera inicial de un principio multiplicativo de conteo. En el caso anterior, tenemos una primera decisión que se puede hacer de n forma, o un paso, y una segunda decisión o paso que se suele hacer o se podría hacer de m formas. Las dos en conjunto se podrán hacer de n por m formas diferentes. N por m formas diferentes. Y acá tenemos un ejemplo que vamos a considerar para tratar de ilustrar esto de acá. Consideremos que Juan, bueno, acá Juan tendría que ser con mayúsculas, ahorita me fijo en eso. Permítanme para corregir y pasar eso en mayúsculas. Es un nombre, tendría que ser en mayúsculas. Estoy anotando acá la página. Tiene 3 camisas. Imaginémonos que las camisas le llamamos A, B y C. Camisetas de cualquier color. Color A, color B, color C. Y tiene 4 pantalones. Para distinguirlos, a un pantalón le llamamos W, X, Y y Z. Y así sucesivamente. Y nos están pidiendo de cuánta forma se puede vestir. O como solemos decir, de cuántas formas podemos hacer nuestra mudada, ¿verdad? Conjunto, camisas con pantalones. Habrá una primera decisión o un primer paso. La camisa que selecciona, pues igual el pantalón que selecciona como un segundo paso, ¿no? La primera paso posible, cuál es la camisa que puede seleccionar. Dependiendo de la camisa, si seleccionó la A, podría seleccionar cualquiera de los 4 pantalones. De manera similar, si seleccionó la B, podría seleccionar cualquiera de los 4 pantalones. Y similar con la con la tercera opción si seleccionó la camisa C. Los posibles resultados, o lo que conocemos normalmente como la mudada, se vendría a ser camisa A, pantalón W. Camisa A, pantalón X. Y así, cada uno de los posibles resultados que tenemos acá. ¿Cuántos son? Fácil. 12. 3 para la primera opción, 4 para la segunda opción. Entonces, Juan se podría vestir formando o considerando esta cantidad de camisas y de pantalones de 12 formas posibles. Se suele conocer como principio multiplicativo. La primera opción de 3 formas, la segunda opción de 4 formas. Y hay algo adicional que podríamos invertir en el principio de multiplicación. Se da eso también que podríamos invertir, que podemos seleccionar primero los pantalones, posteriormente las camisas. Al final, la cantidad, porque es lo que nos va a interesar, y vamos a ver más adelante el porqué, de resultados posibles coincide. Y esto se puede generalizar a varios pasos. ¿Verdad? Aquí lo tenemos indicado para 2 posibles pasos nada más. Esto nos va a servir para contar eventos simples que tengan un solo elemento. De los más comunes, lanzamiento de 3 monedas. ¿Y de cuántas formas podemos tener eventos simples o posibles resultados? Bueno, la primera moneda, como la primera moneda puede caer de 2 formas posibles, si suponemos cara o cruz, algo similar con la segunda moneda, con la primera moneda, con la segunda moneda, con la tercera moneda. Pero al final tendríamos 8 posibles resultados. En los diagramas de árbol nos va a interesar contar posibles resultados. El principio multiplicativo nos ayuda quizás a encontrar la cantidad de posibles resultados sin necesidad de hacer todo el diagrama de árbol, ¿verdad? No sé si el ejemplo está claro. Sí, ¿Sí? sí. Ok, bien. Compliquemos un poquitito más. Tenemos un motorista de un camión que va a ir de una ciudad a otra ciudad, pero pasa por 2 ciudades previas, intermedias.
De la ciudad A a la ciudad B hay 3 rutas posibles. De la ciudad B a la ciudad C hay 4 rutas posibles. De la ciudad C a la ciudad... Bueno, aquí creo que cometí algún error. Ah, no, es 4 de la B a la C. Ah, no, está bien. Y 3 de la ciudad C a la D. Algo así. Entonces nos están preguntando 4 rutas. ¿De cuántas maneras podría ir desde A hasta D? Desde A hasta D. Podríamos hacer un diagrama de árbol. Un diagrama de árbol. El principio multiplicativo, como si lo que nos va a interesar es la cantidad de resultados posibles, pues nos limitaríamos, evitaríamos de manera inicial eso del diagrama de árbol. Tendriendo algo así. De aquí, de A a B hay 3 rutas posibles. Estoy llamando N1. De B a C hay 4 rutas posibles. De C a D, 3 rutas posibles. Entonces, el número total de formas en el cual puede desplazarse desde esta ciudad a la otra serían 36. Si nosotros intentásemos, hacer el diagrama de árbol, tendremos 36 caminos posibles para trasladarnos de un punto a otro punto. No sé si estamos de acuerdo. Dígame. Entonces, digamos, para hacer el diagrama de árbol es como para verificar, ¿va? ¿Cuánto? Sí. Sí. Ya. Voy a ser extremista. ¿Qué es lo que más nos interesa en el examen? Tiempo, ¿no? Minimizar el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí. Ok, estoy haciendo un previo acá. Alguien preguntaba si lo estaba grabando y solo grabo. Sí, las clases las he grabado. Bueno, esta es la segunda clase realmente. Las grabo, las comparto las subo a YouTube y les comparto el link. Voy a hacer algo, voy a subirlas a la plataforma, a menos los links, porque aquellos que se han agregado últimamente, o voy a poner en Telegram, ¿no? Las 2 clases, la anterior y esta de YouTube, pero sí, las clases las grabo por cualquier eventualidad, problemas de internet la mayor veces o de energía, pues al menos muy de consuelo, pues la pueden consultar en YouTube, ¿verdad? Sí. ¿Alguien iba a hacer una consulta cuando lo interrumpí? Ninguna. Bien. Vamos a distinguir entre 2 casos particulares que se tienen en técnicas de conteo, que son la que vamos a conocer como permutación y lo que vamos a conocer como combinación. Combinación. La idea acá habla de un arreglo. De un arreglo. Okay. Los coloqué a la par porque muchas veces, entre comillas, se suelen confundir los términos. Entre comillas, se suelen confundir los términos. Acá, en el caso de una permutación, vamos a hablar de un arreglo. En otras palabras, interesa el orden, porque están, entre comillas, arregladas. Los elementos están arreglados. Interesa el orden. En tanto, en el otro, se suele hablar de una combinación. Se habla de un grupo. Se habla de un grupo. No interesa el orden. Lo que interesa es cuáles son los elementos. En el primero de los casos, en la permutación, interesa los elementos, pero su arreglo también, el orden específico. En tanto, en una combinación, se hablan de un grupo, indirectamente no nos interesa el orden. Siempre he sido de la idea que muchas veces uno como profesor engaña a los alumnos en el siguiente sentido. Si lo ilustro de esta manera, estamos viendo permutación. Este ejemplo es de permutación.
Estamos viendo combinación. Este ejemplo es de combinación, porque lo lógico sería ver el ejemplo del tema que estamos viendo actualmente, algo que en examen no aparece. Entonces, ¿cómo distinguir si se nos da un problema de esta forma, si es permutación lo que nos están pidiendo o en su defecto es una combinación? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo vamos a distinguirlo acá? Que retrocedo con los dos casos anteriores. Pues decíamos, en una permutación nos va a interesar el orden. Posición. Habla de un arreglo. En una combinación no interesa el orden, la posición. Lo que interesa es que forme parte del grupo. Forme parte del grupo. Acá tenemos un grupo de 47 personas, hay 47 alumnos y se quiere escoger un presidente, un secretario y un tesorero. Olvidémonos momentáneamente de eso, de que cuántas formas podemos escoger los tesoreros. Obviamente hay un orden preestablecido. Hay un presidente, un secretario, un tesorero. Entonces, como en la selección hay un orden preestablecido, lo que tendríamos ahí sería una permutación. No sé si lo logramos ver. Okay. Aquí es donde empieza aquello de interpretar la oración. En el otro caso, perdón, me estoy adelantando, no sé por qué. Acá se quiere representar un comité de 3 personas, pero no nos dice qué posición nos va a interesar en esa persona, sino que se van a seleccionar 3 personas. Acá, indirectamente, nos dicen o nos mencionan un orden. Presidente, secretario, tesorero, un orden. Acá lo que deberíamos de tener o considerar es una permutación. En tanto, aquí lo que tendríamos que considerar es una combinación. No sé si estamos de acuerdo con lo mencionado. Sí. Ok. Este va a ser de los primeros peros en los problemas que vamos a considerar. Ver si es uno u otro caso el que se nos está pidiendo. Hablemos referente a las fórmulas. Decíamos que una permutación habla de arreglos ordenados. Y la idea que tenemos en esta fórmula es que tenemos una permutación de n objetos y de esos objetos tomamos una parte, o sea, no todos. Y esa parte es la que agrupamos, ¿verdad? Esa parte es la que agrupamos. Y hay una fórmula preestablecida para llegar a esa permutación que es esta que tenemos acá. Se suele representar muchas veces de esta forma. De un total de n objetos, suele aparecer casi literal la expresión así, de n objetos tomados de R en R. De n objetos tomamos y ordenamos R objetos. Según el texto que se utilice, puede aparecer cualquiera de estas dos representaciones, ¿no? Cualquiera de estas dos representaciones. Es más, algunas calculadoras traen incorporado el cálculo de permutaciones introduciendo los valores de n y de r y se suelen definir con esto. Se suele definir con esto de acá, ¿no? Ilustremos con un ejemplo, justo el que mirábamos previamente. Decíamos, el orden es importante, es permutación. La idea de parcial es que no los ordenamos todos, sino que ordenamos una parte, que es R. Esa parte que hemos seleccionado es la que ordenamos.
Imaginémonos algo así. El ejemplo que mencionábamos previamente. De un grupo de 47 alumnos, se va a escoger un presidente, un secretario y un tesorero. Entonces, la pregunta es, ¿de cuántas formas se puede seleccionar? Acá podríamos hacer el diagrama de árbol. Podríamos hacer un diagrama de árbol. Y a la larga coincidiría. Pero nos auxiliamos del principio multiplicativo. Veámoslo de manera inicial con la fórmula que tenemos acá. Posteriormente con eso del principio multiplicativo. Son 47 alumnos. De estos 47 alumnos se van a seleccionar 3. Esos 3 los vamos a ordenar con un presidente, un secretario y un tesorero. ¿Estamos de acuerdo? Hay un orden implícito. Ese orden implícito hace que sea una permutación. Si nos vamos a la fórmula sería de esta manera. No sé si estamos de acuerdo. Del 47 vamos a seleccionar 3. El R, el N es 47, el R es 3, los que vamos a seleccionar. ¿Cuál es el pero de intentar hacer el diagrama de árbol? Miren la cantidad que obtendríamos, que deberíamos de obtener. No sé si estamos de acuerdo. Licenciado, buenas. Dígame. Una pregunta nada más con ese ejercicio. En otro ejercicio, ¿cómo nosotros, o sea, no sé si hay como una forma directa de identificar cuál sería n factorial y cuál sería n, y cuál sería r, perdón? No hay. No. No, ahí, bueno, obviamente el n tiene que ser la cantidad mayor. Eso sí. Okay. Al menos eso sí. Lo de permutación y combinación, ¿no? Pero me acabo de ver que tengo un error acá. Como mencionaba, ya vi que tengo un error acá. Lo acabo de dar en mi calculadora. Ya le explico el error. Y mencionaba que algunas calculadoras están incorporadas a la parte de las permutaciones. ¿Verdad? No sé si ustedes si tienen alguna usted, aquí debe ser, lo acabo de hacer acá y me parece que es 290. Aquí hay un error, lo voy a anotar en la página 78. Y se supone que esto lo revisé. Qué mala ortografía. No sé si el ejemplo está claro. Una pregunta. R lo determina de cuánto se habla, como la cantidad de cuánto se van a agregar. No se van a seleccionar. O sea, hay 47 y de ahí se va a seleccionar. ¿Para qué seleccionar y agregar? Son términos diferentes. R sería, si se van a seleccionar 5 personas, R sería el 5. Correcto. Ah, bueno. Ok. Mencionaba que esto podríamos hacerlo con el diagrama de árbol, pero imagínense la cantidad de personas. Repito, acá hay un error. Voy a tapar esto. Acá hay un error. Aquí no es 90. 97.290. Lo acabo de escribir acá para corregirlo en la presentación. Las calculadoras tienen incorporadas la opción, bueno, algunas, no todas, de permutación, que puede aparecer o este símbolo que tenemos acá, o este que es el más común de ellos. Que es el más común de ellos. No sé si estamos de acuerdo. Licenciado, una pregunta. Retrocediendo un poco nada más, ¿qué es lo fundamental que nos interesa en una combinación? Ah, bueno, lo tengo más adelante, pero si quiere, como mencionó retroceder, voy a retroceder. En una permutación interesa el orden. En una combinación no interesa el orden. Eso sería, entonces, no importa el orden en una combinación. Sí. Okay. Bueno, voy a mencionar un ejemplo de fútbol. Un ejemplo de fútbol. Cuando son las eliminatorias y si se quiere saber, bueno, si se quiere que clasifique la selección, ¿interesa en qué lugar clasifica la selección? No interesa. Entonces vendría a ser una combinación. Es más, se podría ver las opciones posibles de cómo podría quedar. Como no interesa, esa es una combinación. Ahora,
Si somos como los mexicanos que les interesa, aparte de ser los primeros, ahí a ellos les interesa el orden. Entonces ahí se habla de una permutación. Entonces lo que hay que distinguir es en el enunciado, si en el enunciado hay un orden implícito, como sucede acá, presidente, secretario, tercero, hay un orden implícito, o no hay un orden implícito, como sucede en este de acá. Son 3 los que se van a seleccionar, pero no nos dice un orden para qué. No sé si logra ver la diferencia. Sí, sí, ya me quedó más claro. Gracias. Ok, lastimosamente el ejemplo está de esta manera, pero en un problema hay que ver si interesa o no interesa. Y ahí donde ya se convierte en problema. Le escucho. Y en combinación también hay fórmula. Correcto, justo a eso íbamos. Una combinación parcial. Decíamos previamente, en la combinación interesa el orden. No. Es una selección, pero no interesa el orden. No sé si lo vemos. La diferencia. Allá interesaba, acá no interesa. O sea, aquí se seleccionan el grupo, pero no interesa el orden. Bueno, no interesa el orden. Y se tiene esta fórmula. Se suele representar con la letra C para indicar combinación de esta manera, utilizándolo de esta manera, que suelen, las que suelen pedir incorporadas en la calculadora. O bien este símbolo. El símbolo este es muy utilizado. Se conoce como símbolo de combinatoria, valga la redundancia, o símbolo binomial. Es algo que vamos a utilizar bastante. Algo que vamos a utilizar bastante. Y esta es la fórmula que se tiene. Traigo algo acá. Disculpe, Lick, ¿cuál es el símbolo que dijo que vamos a utilizar bastante? Lo voy a encerrar. Este de acá es un libro que aparece mucho, una simbología que aparece mucho en los libros de estadística. Ah, ok. Gracias. Sí. Pero también, como muchas veces la operación suele venir en la calculadora lo que suele aparecer es esto. Ahí depende del modelo y marca de calculadora que se tiene, ¿verdad? Distinguir con una permutación, ¿verdad? Mencionaba acá que no importa el orden, no importa el orden. Se seleccionan 3, pero no importa el orden. Entonces, básicamente, aquí tengo un orden, recalco, un orden. Así, aquí A es primero, B es segundo, C es tercero. A es primero, C es segundo, B es tercero. El orden de este con este de aquí cambia. Con este de aquí cambia. Con este de aquí cambia. O sea, lo que tenemos aquí es una, ¿qué? ¿Permutación o combinación? Permutación. No, permutación porque importa el orden. Aquí importa el orden. Ahora, si tuviésemos una permutación, es un único elemento. Es un único elemento. Acá tenemos 6 elementos. Acá tenemos 6 ordenados. Pero, ordenados, permutación. Pero si no nos interesa el orden, es el mismo elemento. Es el mismo grupo. No sé si lo distinguimos. Es el mismo grupo. Por eso, muchas veces, si voy a retroceder acá, muchas veces, se suele considerar acá, lo que aparece ahí son los cuadritos, que los necesito más adelante, pero eso no los borro. Por eso acá se habla muchas veces de un arreglo. Al decir arreglo, indirectamente hay un orden. Pero acá se suele hablar muchas veces de grupo, porque no interesa el orden. La cuestión es que los problemas en examen, me voy a examen, suelen venir ambiguamente las palabras. Entonces, lo que habría que hacer es interpretarlas
de manera correcta. O sea, no es que nos dice, este es un caso, este es el otro caso. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que tendremos que distinguir en la oración que se nos brinde? Si importa el orden, como el que tenemos encerrado acá, permutación. Si es combinación, es un único elemento. Acá son 6 órdenes posibles, son 6 órdenes, pero acá es un grupo. Ya no se habla de orden, sino que se habla de grupo. No sé si logramos distinguir. Sí. Okay. El ejemplo que teníamos ahí, se quiere formar un comité con 3 personas que se van a escoger de 15. O sea, de 15 personas vamos a escoger 3. Nos mencionan directa o indirectamente a algún orden ahí. No. No. Entonces, esa es una combinación. Y lo que tendremos que hacer es sustituir. Que repito, estas suelen aparecer en las calculadoras. Les sugiero, por favor, que revisen los números. Generalmente, estas presentaciones las hago en la noche, ¿verdad? Y a veces hay mucho copy-paste y encontrar algunos errores. Entonces, de acá seleccionamos 15, perdón, de estos 15 vamos a seleccionar 3. Si nos vamos a la fórmula de n, seleccionamos r, de n seleccionamos r, n factorial arriba, el r factorial abajo y la diferencia entre ellos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Yo. Sí. Bien. ¿Alguna pregunta? Yo, Dígame. usted dice que ese número se saca por calculadora. No, o sea, algunas calculadoras tienen incorporadas las operaciones. Ajá. O sea, Pero, y así, normal, ¿cómo Dime lo cómo sacamos? El 455. Aquí está en la fórmula. Este es un factorial. Las calculadoras tienen que traer incorporado el factorial, como símbolo de admiración. Ok. O sea, digamos acá es 15 factorial. El símbolo, ahí no hay que buscarlo en la calculadora, así como aparece raíz, coseno, cosas así, suele aparecer ese símbolo de admiración. Les coloca el número, posteriormente el símbolo y el resultado o el igual. Ah, entiendo, Ahora, gracias. solo permítame, si la calculadora trae incorporada la operación, pues coloque los números directamente. ¿Sí? Algunas, al menos algunas que yo he visto, bueno, una que tiene mi hija por acá, trae incorporado las operaciones. Entonces lo que hay que colocar era esto. Algo así. 15C3. ¿No? Quedaba el resultado directo. Este resultado, valga la redundancia, el resultado, este valor de operar todo esto de aquí. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Sí. Ok. Bien, nos quedamos acá. Solo quiero hacerles algunos comentarios, permítanme.